Si alguien con pareja te dice que contigo es diferente, cuidado, porque puede que no seas el amor de su vida, puede que seas el nuevo estímulo. En este vídeo no voy a seguir avanzando y profundizando en esto desde la moral barata. No vamos a hablar de si esto está bien o esto está mal, sino que vamos a entender lo que realmente hay detrás. Deseo, impulso, dopamina, recompensa, autoengaño. Y quédate hasta el final porque voy a dejarte un ejercicio que después de entender todo lo que te voy a decir, te va a ir súper bien para regular toda esa intensidad emocional que aparece en estas situaciones y que así puedas tener más el control y pensar de una forma más racional y no moverte tanto por lo que sientes, ya que muchas veces puede llevarte a que te la pegues. Capítulo 1. La historia bonita. Imagina esa situación. Conoces a alguien, hay juego, hay tensión, apetece seguir hablando, profundizando, sientes cosas y aparece una ilusión, pero esa persona tiene pareja. Entonces al principio dices, bueno, ya sé lo que hay, no me voy a generar expectativas. Te dices que sabes que eso no va a ningún sitio y por lo tanto, bueno, tú vas a jugar, vas a disfrutar. Pero luego aparecen las frases del rollo, es que yo no me esperaba esto, es que estoy sintiendo algo diferente, es que estoy confundido. Te dice que cree que se está enamorando y que lo suyo con su pareja hace tiempo que ya no está bien. Y ahí empieza la película, porque una cosa es saber que estás entrando en un terreno peligroso y otra muy diferente es pensar que contigo va a ser diferente. Esto hace que lo que empieza siendo un juego que sabes que va a acabar, acabe generándote unas ilusiones de que quizá pueda ir a más. Y ahí está el problema, porque dejas de mirar los hechos y la información de lo que está sucediendo objetivamente y empiezas a mirar la historia desde la ilusión. Y todos sabemos que la ilusión interpreta súper bien a su favor. Capítulo 2. No cambiará tan fácil. Te diré algo bastante claro y directo. No cuentes con que esa persona va a cambiar solo porque lo que sienta por ti ahora es muy fuerte. Sé que esto molesta, porque cuando estamos en esa situación queremos creer que es verdad, porque en el fondo queremos seguir avanzando en esa dirección, queremos seguir sintiendo las sensaciones que nos hace sentir el enamoramiento y además es muy satisfactorio pensar que nosotros somos especiales. Con todo ese contexto es muy fácil decorarlo pensando que contigo ha descubierto algo diferente, que es verdad que con su pareja no estaban bien, pero no es suficiente. Porque si una persona tiene un compromiso con alguien y lo está pasando por alto, esa es información que debes tener en cuenta. Y evidentemente que parte de esa información es que le gustas, pero no te quedes solamente con lo que a ti te hace sentir bien, porque hay un espectro súper amplio de información que no estás viendo. Te está mostrando cómo actúa cuando hay un estímulo placentero que le hace evitar el malestar de la situación actual que esa persona ha creado. Porque claro, ahora está sintiendo muchos químicos, igual que tú. Pero ¿qué pasa cuando bajen esos químicos? Porque créeme, bajarán. Y si ahora que ya han bajado esos químicos con su actual relación está actuando de esta forma, yo creo que el análisis más preciso está en ese patrón, en ver que la intolerancia a la frustración le lleva a pasar por encima una serie de valores, una serie de compromisos y acuerdos, convirtiéndose en una persona que en el fondo no le gusta ser, pero lo pasa por alto por poder huir de eso y buscar un nuevo chute. Entonces, no mires lo que dice y, evidentemente, tampoco mires lo que sientes. Mira los hechos, analízalo y lo que subyace a los hechos, que es la base desde la que está actuando. Capítulo 3. Es dopamina. En ese momento para esa persona es muy fácil creerse su historia mental. Y no es que te esté mintiendo a la cara de forma fría, sino que también se lo cree. No está pensando conscientemente, voy a manipular a esta persona para engañarla y aprovecharme. Para nada. Realmente cree que eso es único y que no lo volvería a hacer. Pero esto es lo de siempre. Realmente, si miras las estadísticas, lo que acabas viendo es que los datos te dicen que no va a acabar bien, que normalmente es una mentira y que si sigues adelante y dejar a su pareja por ti,
posiblemente, muy posiblemente a nivel estadístico, lo volvería a hacer. Y repito, eso en el caso de que realmente la acabe dejando y no simplemente esté una temporada entreteniéndose para luego volver a lo de antes. Pero en ese momento esa persona cree que tiene una justificación, que lo que siente es real. Lo que sucede es que la anticipación de una recompensa con un chute dopaminérgico muy elevado que le hace salir de las sensaciones que está experimentando, pero ojo, debido a su responsabilidad, hace que sea muy fácil autoengañarse. Es el subidón el que manda. Es la dopamina la que le crea la historia mental de que esto es único y que nunca lo voy a volver a sentir por otra persona y por lo tanto tengo que aprovecharlo, no puedo dejarlo perder. Siento desromantizar toda esta situación que cuando estás en ella lo vives como algo súper bonito, pero lo que indica la neurociencia y lo que vemos una y otra vez en las conductas de las personas es que cuando hay esa dopamina se nublan las funciones superiores, que son las de sopesar pros y contras, las de ir a largo plazo, las de ser realmente consciente, y somos mucho más emocionales, más viscerales, por lo tanto somos impulsivos, creyéndonos la historia que nos vende la mente porque quiere conseguir eso, ya que hemos proyectado nuestra felicidad en eso. Dicho de forma más simple, cuando algo te apetece muchísimo, tu cabeza, tu mente se vuelve abogada de tu deseo y entonces crea la historia, crea la justificación. Solamente mira una argumentación que te hace convencerte para ver que ese camino es el que deberías coger. Vamos, que tu mente te vende la moto. Y si tú estás en el otro lado y también te estás ilusionando y te dice todas esas cosas y tú también estás llena de esos químicos, pues claro, te lo crees porque también quieres avanzar en esa situación, ya que a ambos os genera muchas sensaciones de placer y satisfacción. Entonces, y más hoy en día, que no podemos renunciar al placer, la comodidad y evasión, no quieres soltar eso y también te tienes que crear tu historia que lo argumente. Tienes que tener claro que cuando el deseo manda, tu mente no busca la verdad, busca una justificación elegante. Capítulo 4. ¿Valores o placer? Pues sí, lo que hay detrás de todo esto es una persona que no es capaz de contener el impulso por buscar una nueva recompensa. Y eso le hace pasar por encima de unos valores que seguramente en otros contextos los defienda. Y esta es una parte humana e incómoda. Y es que todo el mundo tiene muchos valores hasta que aparece una recompensa lo suficientemente intensa. Defienden la fidelidad, la responsabilidad, la honestidad, la responsabilidad afectiva, pero cuando aparece alguien que le da un chute de novedad, de placer, de deseo o validación, ahí todo se vuelve interpretable. Es que no lo esperaba, es que estoy confundido, es que mi relación ya estaba mal, es que contigo siento algo diferente. Pero también te digo que muchas veces esas frases funcionan como permisos. Permisos para seguir avanzando sin tener que mirarse de manera crítica la persona que se está convirtiendo, los valores que se está saltando y las otras personas a las que está perjudicando. Y creo que una persona no se debería medir por los valores que dice que defiende, sobre todo cuando todo está tranquilo, sino se debería medir cuando un deseo fuerte choca con alguno de esos valores. Si te interesa este enfoque, suscríbete al canal porque en Libre de Cadenas hablamos precisamente de esto, de cómo los deseos, las dependencias y las recompensas pueden estar dominándote mientras tú piensas que estás eligiendo libremente. Así que no te pierdas ningún vídeo y dale clic aquí abajo para estar al día. Capítulo 5. Cuando vuelva la monotonía. El problema no es lo que está pasando ahora, es qué es lo que pasará cuando todo vuelva a la normalidad. Porque ahora hay novedad, hay deseo, hay incertidumbre, tensión, fantasía, hay esa sensación de que algo es prohibido, lo que todavía genera mucha más dopamina. Pero tarde o temprano, si esa persona dejara a su pareja para estar contigo, tenlo claro, ese subidón bajaría. Acabaría llegando la rutina, la monotonía, sus cargas que quizá no se ha trabajado de sus heridas, de sus patrones heredados, etcétera, etcétera. Y bueno, también las tuyas. Nadie os libraría de momentos de insatisfacción, de momentos en los que haya aburrimiento o frustración. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace esa persona cuando vuelve a necesitar un chute que le haga salir de la insatisfacción? Porque la base que ahora ves puede volver a repetirse. Esa base
en la que hay insatisfacción, necesita sentirse bien y se crea una historia que le lleve a pasar de un lugar a otro a pesar de que haga daño a alguien o se salte sus valores. Esa es la base. Y claro, cuando estás en la fantasía, la mayoría piensa que el problema es su pareja anterior, que contigo será diferente, que tú eres suficiente, pero muchas veces el problema no está en la pareja, está en la gestión del aburrimiento y el vacío y cómo todo ello le lleva a poco irse vendiendo la moto para buscar salidas y huidas de esa situación. Y si eso no se trabaja a fondo, cambia el escenario, pero el mecanismo sigue funcionando a la perfección. Capítulo 6. Haz la renuncia. Esto no significa que yo tenga que decidir por ti. Tú puedes quedar con esa persona, puedes jugar, puedes hacer lo que quieras, pero para elegir de verdad tienes que hacer que el deseo no te domine, porque si tu cuerpo está sintiendo a esa persona como una necesidad, no estás eligiendo, estás obedeciendo. Y aquí te traigo un ejercicio muy útil que podrías aplicar en estas situaciones. Y es que te imagines tu vida sin esa persona. Imagina que no te elige. ¿Qué sientes? Observa eso que se despierta en tu cuerpo. Sientes ansiedad, sientes vacío, miedo, tristeza, una sensación de insuficiencia o de rechazo. No lo tapes, quédate un rato ahí, siéntelo, haz que tu sistema nervioso no huya de esa sensación, se regule de forma natural para que no sea tan doloroso. Esto no es para sufrir por sufrir, esto es para que tu mente entienda que puedes sobrevivir sin esa persona, ya que después de toda la dopamina generada y la historia montada, renunciar cuesta mucho, duele mucho, porque se ha creado necesidad. Y esa necesidad hace que sientas que tu supervivencia está amenazada si no consigues lo que crees que necesitas. Hazlo varias veces para conseguir bajar la intensidad emocional que a todos nos nubla la mente. Y también para que esas mariposas, que en el fondo no son lo que te imaginas, y así eso hablaré en otro vídeo, para que esas mariposas no decidan por ti y que de esta forma puedas mirar con perspectiva. Porque la libertad no es desear, es poder desear sin caer poseído ante ese deseo. Capítulo 7. Descifra el código. Quiero que te lleves esta parte. No mires solo la historia, la que esa persona se ha vendido, la que tú te has vendido, la que ambos habéis creado. Mira el código que las configura, porque muchas historias pueden ser aparentemente muy bonitas, muy ideales, muy intensas y por lo tanto muy convincentes, pero detrás de la mayoría de historias hay causas mucho más simples. Ese es el código del que te estoy hablando. Deseo, insatisfacción, monotonía, recompensa, necesidad de placer, búsqueda de validación, incapacidad de sostener el vacío y falta de principios cuando aparece una recompensa fuerte. Y cuidado, porque para que una recompensa sea fuerte, también influye si estás muy mal y te ayuda a salir o al menos a aliviar las sensaciones de malestar y de frustración que sientes sin tener esa recompensa. Es decir, que no es que sea tan buena objetivamente hablando esa recompensa, sino es que hace que dejes de sentir un malestar emocional que no sabes gestionar en la situación anterior. Aprende a descifrar el código que configura tus acciones y las de los demás, porque si no, será muy fácil que caigas en ilusiones y fantasías que te lleven a no parar de moverte de un lugar a otro creando historias que nada tienen que ver con la realidad. Y esto puede parecer que solamente aplica a la otra persona, y sí, debes poder ver el código que configura a la otra persona, pero aprovecha y mira el tuyo. Pregúntate, ¿qué me está moviendo realmente? ¿Es amor? Y estaría bien que tuvieras una definición funcional de lo que es amor, ya que lo solemos confundir con dependencia. O puede que te esté moviendo la necesidad y la huida de la insatisfacción que estás sintiendo. O es validación, o es miedo a perder algo que ni siquiera tienes. Es la fantasía de sentirme especial, porque si no descifras esto, la historia te arrastra. Capítulo 8. Ejercicio final. Te dejo el ejercicio prometido, aunque ya te he dado varias prácticas y herramientas que podrías utilizar. Pero vamos más allá. Piensa en una persona que deseas, que te mueve o te está generando mucha ilusión, pero eso no termina de estar limpio. Puede ser alguien con pareja,
alguien que no está disponible, alguien que aparece y desaparece, alguien que te vende mucha ilusión pero luego no cumple. Ahora haz esto. Imagínate que la historia no va a más. Nota qué aparece en tu cuerpo. Y antes he nombrado una serie de sensaciones, como ansiedad, como vacío, como sensación de insuficiencia. Pero ahora no le pongas la etiqueta. Solo siente, sin nombres. Quédate con la sensación. Y desde ahí no vayas corriendo a escribirle, no vayas corriendo a hacer cualquier acción que te anestesie, que te alivie, que compense lo que estás sintiendo. Y ni siquiera busques una frase que te dé esperanza. No te crees una argumentación que te diga que podrías estar sin esa persona, que en el fondo todo acabará yendo bien. Ni siquiera eso. Siente, solo siente. Ahí está aflojando la necesidad. Ahí estás haciendo que tu cuerpo se atempere a esas sensaciones que muchas veces te hacen tomar decisiones impulsivas, de las que en el momento te sientes bien, pero luego te arrepientes. Gracias a eso, lo que haces es que el deseo no te domine. Cuando te regules, cuando te hayas puesto en esa situación un par o tres de veces y lo hayas sentido sin filtros, y si te viene algún pensamiento lo apartas con amabilidad y vuelves a sentir, y cuando estés en un estado que ya no duele demasiado, entonces ahí, si quieres, juega, disfruta, queda, desqueda, haz lo que consideres, pero lo harás con más perspectiva. No desde la dopamina rebosante, no desde las mariposas en el estómago, no desde el descontrol por sentir que necesitas algo que en el fondo no necesitas, pero te lo has creído. Y te lanzo una pregunta para comentarios. ¿Crees que cuando alguien con pareja te dice que contigo es diferente, es realmente diferente? ¿O es ese mismo hambre de estímulo con una historia bonita encima? Y otra pregunta. ¿Alguna vez confundiste deseo, intensidad y necesidad de recompensa con una señal de que la otra persona era especial? Si este vídeo te ha hecho pensar, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de esas cadenas visibles o a veces más invisibles, como el deseo, la dependencia, la expectativa de recompensa, el autoengaño, los vínculos y todo eso que muchas veces confundimos con libertad y que en el fondo nos la quita. Y si quieres una reflexión diaria para seguir entendiendo tus patrones, tus hábitos y tus cadenas con más profundidad, suscríbete a mi newsletter en libredecadenas.com. También lo puedes hacer a través del QR que verás ahora en pantalla o en el enlace que hay en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.